Momento de entrevista en esta edición mediodía de BTV Noticias. El sector exportador termina el año 2017 con un repunte en cuanto al número global de exportaciones, pero todavía con muchos desafíos por delante. Vale la pena analizar y ver las perspectivas justamente para el año 2018. Estoy en este mediodía con Álvaro Queijo, vicepresidente de la Unión de Exportadores. Gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes, por invitarnos y bueno, por recién terminado el año ya sabemos los números del 2017. Justamente, se hablaba, bueno, hasta noviembre era alrededor de un 10% de incremento con relación al año anterior en el global de exportaciones. Eso implicaba un repunte en alguna medida de las exportaciones, aunque ustedes todavía dicen hay algunos desafíos. ¿Qué balance hace del 2017 la Unión de Exportadores? Bueno, el 2017 fue un año que se volvió a tener un poco de crecimiento. El país había entrado después del 2014 en una caída significativa de las exportaciones. Este año pudimos revertir, el número es 10,8% más o menos, depende si se tiene en cuenta las zonas francas o no, pero estamos con un crecimiento del 10%. No obstante, diciembre fue un mes malo, comparativamente con diciembre del año pasado hubo una caída del 4% más o menos. Y bueno, y eso lo que da es decir, sí hubo un crecimiento, sí el agro un poco lideró nuevamente las exportaciones. Sí, soja y carne bovina concretamente son de las cosas más exportadas, además de celulosa. Exactamente, son los rubros más importantes, pero son rubros, si bien significativos, que nos hubiera gustado, digamos, que hubieran crecido también aquello que tiene más valor agregado industrial, la industria y eso, que no mantiene, una situación preocupante, porque bueno, la rentabilidad también es del sector y de los distintos sectores que comprenden la exportación no es buena, y eso hace que, por ejemplo, tengamos un crecimiento, pero sin embargo no haya un crecimiento de empleo. Claro, justamente sí, eso se está replicando en toda la economía. La economía sigue creciendo, pero se siguen destruyendo puestos de trabajo. Justamente de cara al 2018, ¿cuáles creen ustedes desde la Unión de Exportadores que son los principales desafíos que tienen por delante o cosas a mejorar para mejorar el rendimiento del sector? Y bueno, nosotros hace ya más de 10 años, que nos preocupa muchísimo la competitividad. Yo recuerdo que yo en el 2012 asumí la presidencia de la Unión hasta el 2016, y ese fue un tema que se fue agravando en el correr de los años, y no nos estábamos dando cuenta que la pérdida de competitividad implica pérdida de empleos. Y eso es lo que está aconteciendo. Cuando crecemos no generamos empleo, y cuando caemos perdemos empleo. Inclusive cuando estamos creciendo así medio de manera no muy constante, también se destruye el empleo. Básicamente porque hay una muy baja rentabilidad, porque el empleo en Uruguay es muy rígido. Entonces, el empresario mira mucho antes de tomar una decisión de contratación, y esa pérdida de competitividad nos preocupa porque genera esta pérdida de empleo que no le hace falta al país. Y Queijo, el presidente de la Unión de Exportadores, su colega, dijo, por ejemplo, al semanario Búsqueda, que se necesitaba una readecuación del marco laboral, del régimen laboral que tenemos hoy en día en Uruguay. ¿Se necesita una flexibilización de algunos puntos, cree usted? Sí, sobre todo pensando del lado de la generación de empleo, ¿no? O sea, de la generación de puestos de trabajo. ¿Qué cosas cambiarían? Y, por ejemplo, digamos que hubieran periodos más largos de tiempo en los cuales se pudieran hacer las contrataciones sin tener que después generar derechos de despido, etcétera, etcétera. Porque, o sea, que pudieran haber contratos de trabajo más amplios en el tiempo, que implicara eso mismo, durante un compromiso que durante determinado lapso, 6 meses, 1 año, el trabajador cumpliera con sus obligaciones, y por supuesto el empleador pagar eso. Pero buscar también flexibilización en el tema de horarios,
no estar encasillados en determinado tipo de horarios, capaz buscar flexibilidad, que dialogando trabajadores y empresarios pudieran encontrar, porque hay industrias que tienen características diferentes y que entonces se necesita esa adecuación que otros países a nivel mundial la hicieron y que tuvieron también éxito en materia de generación de empleo. ¿Han hablado con las autoridades en el último tiempo sobre esto? ¿Ven una puerta abierta para discutir estos temas? Yo la veo muy complicada porque en el Uruguay está muy encasillado en determinados esquemas en los cuales se mira más las horas que el trabajador trabaja por día que las horas que el trabajador trabaja por mes. Entonces a veces es difícil entender que la realidad que existe hoy es muy variable. Se dan muchos casos de trabajadores que tienen que trabajar desde sus domicilios. La realidad de hoy no es la de principio de siglo. Y Uruguay tiene unas leyes básicamente que fueran muy buenas y un adelanto a comienzo del siglo, pero hoy, ya en otro siglo, se debería adecuar y tener esa flexibilidad que hoy el trabajo que de todos genera, el trabajo de ustedes mismos. Es diferente capaz que lo que era hace 50 o 20 años atrás. Queijo, para finalizar brevemente, otro de los temas que queda pendiente y que está en la agenda es justamente el de los tratados de libre comercio para llegar a otros mercados con mayores ventajas o con las mismas ventajas que los principales competidores de Uruguay. Eso también parecería estar un poco trancado, aunque en este caso el Poder Ejecutivo intenta abrir nuevos TLC y la fuerza política parecería estarlos trancando, el Frente Amplio, o por lo menos discutiéndolos. ¿Cómo están viendo este tema concretamente de cara al 2018? Con mucha preocupación, porque nosotros básicamente vamos a los hechos. O sea, la verdad que el discurso del gobierno es que se quieren más tratados, que el Mercosur tiene que ser una base para insertarnos en el mundo. Eso es el discurso. En los hechos, hace 15 años que no tenemos ningún tratado comercial importante. Desde el 2002, que fue con México, el país no hizo ningún tratado muy importante. Inclusive con México es un tratado que tiene que perfeccionalizarse, que tiene que ampliarse, y no se tuvo mucho éxito. Y el país tiene que dejar... yo sé que lo que tú decís, que la fuerza política no tiene claro el tema. Yo también sé que las dificultades que pueden haber en el Mercosur para eso, pero de una vez por todas el país tiene que dejar el hablar de esa apertura y empezar con hechos a concretarlo. Álvaro Queijo, vicepresidente de la Unión de Exportadores, gracias por estar este mediodía en BTV Noticias. Bueno, que tengamos todo un muy buen año y que realmente crezca el país, no solo las exportaciones, y también lograr que crezca el empleo, que es una cosa que el país en su conjunto necesita.